la maestrante tendrá un tiempo para hacer su sustentación. No sé si Jimena te habló del tiempo o no. Jennifer. Sí, buenas, me mencionó 25 minutos. Ah, bueno, ella fue más estricta que yo. Okay. Bueno, me gusta más su tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a dar usted? Ah, bueno, no. Bueno, buenos días a todos. Como les comento, estoy con mi celular, con los datos. Cualquier inconveniente que se me presente en el transcurso, pues le agradezco a Arledo, a Juan David que me colaboren. Y bueno, no, yo por lo general siempre le he dicho a los maestrantes que tienen mínimo 30 minutos, ¿no? Depende de la complejidad de la tesis que vayan a sustentar o a defender. Entonces, más o menos el tiempo de 30 o 35 minutos sería el tiempo. Luego de ese tiempo, pues, si el asesor desea hacer alguna intervención, la hará. Si no, pasamos inmediatamente al proceso de preguntas de los señores jurados, que también tendrán máximo unos 15 minutos para hacerlo, y posteriormente, si el público presente desea hacer algunas preguntas, también las hará. Terminado este proceso, que más o menos debe durar menos de una hora, entonces los jurados pasarán a deliberar en este medio. Pues antes, cuando estamos presencial, pues los colocamos en una sala los dos, pero aquí prácticamente lo hacemos que casi en forma individual. Entonces, lo importante es que cada uno evalúe, coloque su firma y envíe el PDF para poder archivar el acta, que es el acta que se manda a la oficina de admisiones para registrar y poder adelantar entonces el proceso de grado siempre y cuando sea aprobado. ¿Ok? Más o menos esa es la dinámica. Les doy la bienvenida y vamos a defender el trabajo de grado de la señorita Jennifer. Esa vez si yo alcancé a descargar esto. Sustentaciones de maestría. A ver, no, esta es la pasada. Bueno, a ver, Juan David, si me colaboras un poquito con el título, porque no alcancé a descargar ese archivo. ¿Te parece bien, Jennifer, si lo proyectas de una vez para que Ana Teresa pueda hacer la introducción de una vez sobre la presentación? Sí. Sí, por favor, los jurados sí es importante, los jurados para el trabajo de Jennifer son... Ay, Dios. Esto de uno no tener internet es un cuento. Bien. Para poder empezar, son las 10:07, pues más o menos a las 10:40 estarías terminando. Ok. Ana T. ¿No te escuchas? Ana T, no te escuchas. ¿Me avisan en qué momento puedo iniciar? Es avisan, que por favor. inicialmente Ana Teresa, como secretaria académica, te tiene que dar como la entrada oficial. Eso me comentó la doctora Jimena, pero no escucho a Ana T. Ana Teresa.
Ana Teresa. Bueno, doctor Arlet, doctor Tito, ¿les parece bien entonces que comience directamente Jennifer, porque al parecer nuestra secretaria académica tiene que hacer la conexión? Sí, con mucho gusto. Listo. Empiece. Listo, Jennifer, todo tuyo. Bueno, buenos Ay, días. me disculpa. Mi nombre es... Pero Ok. tranquila, Jen. Comienza. Buenos días, mi nombre es Jennifer Carolina Bonivento. Soy estudiante del programa de maestría en microbiología molecular y desarrollé esta investigación que tiene como título Predicción in silico de enzimas vinculadas en la resistencia a metales pesados, fitoqueratina sintetasa y gamma-glutamil transpeptidasa en Phyloactinum tricornutum. Pero la remediación es un proceso que se encuentra tradicionalmente realizado por bacterias y hongos para tratar ambientes contaminados. Hoy en día se está apostando a la utilización de nuevos organismos como son las algas, y cuando se utilizan estos reciben el nombre de ficorremediación. Dentro de las algas que se están utilizando se encuentra Phyloactinum tricornutum, debido a que presenta diferentes ventajas, como cuáles. Uno, que tiene la facultad de acumular carbono inorgánico cuando se encuentra cultivado en ambientes con baja tensión de oxígeno, y también que tiene la facultad de inducir la síntesis de fitoqueratinas cuando se encuentra en presencia de metales pesados. Estas fitoqueratinas, que son polipéptidos de glutatión, se realizan a través de dos síntesis de dos proteínas que son, de dos enzimas que son la fitoqueratina sintetasa y la gamma-glutamil transpeptidasa. La gamma-glutamil transpeptidasa inicia esta síntesis con que en el espacio extracelular, degradando esta molécula de glutatión por medio de su función hidrolasa en dos productos, que son el cis-glis y el gamma-glutamato. Y luego, con su fusión de transpeptidasa, transfiere un aminoácido a ese producto de gamma-glutamato, los cuales tanto el cis-glis como el gamma-glutamato son interiorizados al citoplasma y se convierten como sustratos para nuevas moléculas de glutatión a través de la enzima glutatión sintetasa. Luego, con estas moléculas de glutatión ya creadas por medio de la enzima fitoqueratina sintetasa, se forman estos polipéptidos denominados fitoqueratinas. Otra de las ventajas que presenta este alga es que tiene un genoma totalmente secuenciado desde el 2008 con un tamaño de 27,4 megabases. Tiene aproximadamente 10.402 genes. Sin embargo, su total estudio está lejos de ser realizado. ¿Por qué? Porque presenta 251 patrones diferentes que han sido identificados en este genoma, y 47% de este es originado del nuevo linaje de los estaminófilos. Y un total de 26% de estos genes son específicos en esta alga. Es por esto que se hace necesario identificar estas enzimas, estas enzimas que participan en estos procesos detoxificantes. ¿Por qué? Porque el 85 al 90% de estos genes aparecen anotados en este genoma como proteínas putativas en el NCBI. Entonces, utilizando herramientas como la bioinformática, nos permite realizar estos análisis in silico que nos permitan como tal predecir tanto a la proteína gamma-glutamil transpeptidasa y fitoqueratina sintetasa, sus características físico-químicas, su estructura secundaria, y también predecir un modelamiento de su estructura terciaria. Como planteamiento del problema tenemos que no se han caracterizado las rutas de biosíntesis de fitoqueratinas en esta alga, y que aparte ellas se encuentran anotadas como proteínas hipotéticas Paragraph 48175 y Paragraph 775. Entonces, por lo tanto, surgen estas dos preguntas problemas. ¿Qué características físico-químicas y estructurales se pueden estimar en las proteínas hipotéticas Paragraph 48175 y Paragraph 44775? Y si existe alguna relación funcional de estas características físico-químicas y estructurales con propiedades de resistencia en Phyloactinum tricornutum.
Bueno, estudios proteómicos son fundamentales por su aplicación en los procesos biotecnológicos en áreas como depuración de los residuos hídricos. Estos estudios proteómicos se han convertido en un buen complemento para los estudios experimentales. ¿Por qué? Porque se cuentan con organismos que tienen su genoma totalmente secuenciado y también se cuentan con herramientas bioinformáticas totalmente gratis, como son el SwiftPro, el ProCyte, el ProParam. En el genoma de esta alga se encuentran anotadas estas dos enzimas, tanto la fitoquelatina sintetasa como la gamma-glutamiltranseptidasa, como Paragraph 48175 y Paragraph 44775. Estas proteínas han mostrado tener también genes ortólogos con la otra cianobacteria, Fistulera solaris. Entonces, conocer estas moléculas que presentan interés biológico, como son las fitoquelatinas, que pueden ser utilizadas como biomarcadores de presencia de metales pesados, conocer su estructura y su interacción de estas enzimas, nos va a permitir aspirar a crear modelos más eficientes usando este tipo de proteínas, y ya que se cuentan con herramientas como son la bioinformática, y también con software como eTaser, que ya nos permite medir el nivel de confianza de la estructura 3D modelada, y aparte que este software, según la evaluación crítica para la predicción de estructura de la proteína terciaria, de la estructura terciaria de la proteína, está categorizada como uno de los software con mejor desempeño en cuanto a precisión para el modelado de la estructura 3D. Como objetivo general, tenemos predecir in silico enzimas vinculadas en la resistencia a metales pesados, fitoquelatina sintetasa y gamma-glutamiltranseptidasa en Phalloalthinum tricornutum. Y para los objetivos específicos fueron propuestos identificar enzimas vinculadas en la biosíntesis de fitoquelatinas, identificar enzimas que estén involucradas en la formación y degradación de glutatión, caracterizar in silico las enzimas fitoquelatina sintetasa y gamma-glutamiltranseptidasa desde una perspectiva físico-química, y predecir in silico la estructura terciaria de la proteína hipotética de fitoquelatina sintetasa y gamma-glutamiltranseptidasa de Phalloalthinum tricornutum. Bueno, ahora voy a explicar un poco. Discúlpeme un segundito, porfa, para lo de la cámara. ¿Sí? Sí, para que quede el registro de la cámara, porfa. Que no sé por qué razón la tienes apagada, es que siento que... Es que cuando se está compartiendo, ¿aló? Aló. Yo les comentaba que no sé si cuando yo transmito las diapositivas se apaga la cámara. O sea, el computador no deja tener la cámara encendida y hacer la transferencia de las diapositivas. No sé, yo les envié las diapositivas, no sé si es más fácil cada uno abrir las diapositivas en su computador y yo ir... No sé, los jurados, no sé si tienen algún inconveniente con que Jennifer no tenga la cámara prendida, para que ella siga así, y dejamos el registro que el computador de Jennifer tiene problema para estar en simultáneo. No, no hay ningún problema de mi parte. Listo. Entonces, tranquila. Qué pena con ustedes, es que me tocó hacer acá como de moderador, dado que la Natalisa también tiene problemas de conectividad, y la coordinadora de las maestrías me hizo énfasis en que tenía que quedar el registro visual. Entonces, dado que los jurados no tienen inconvenientes, entonces continuamos. Qué pena con la introducción y con la interrupción. Ahora mismo no están viendo la pantalla. No se está viendo. Ya, ahorita ya, aunque no la presentación.
pero mira que me sale que la grabación se inició y me sale enseguida cancelada el icono de la cámara. ¿Continúa? Sí, pues continúa, me parece. A menos Ok. que haya algún comentario. Bueno, las herramientas y los métodos que se utilizaron para este estudio, hubo una etapa inicial que fue un proceso, que fue la búsqueda de estas dos proteínas, tanto la fitoqueratina sintetasa como la gamma-glutamiltranseptidasa, en el genoma de Phyllodactylum tricornutum. Utilizando la herramienta Genoma Data Viewer, se encontró, por ejemplo, para el caso de la fitoqueratina sintetasa, que aparecían dos pargraph, un pargraph 48175 y un pargraph 9478. Se decidió estudiar el pargraph 48175 por ser una secuencia de proteína completa en comparación con el pargraph 9478, que solo pertenecía al dominio catalítico. Para el caso de la búsqueda de la gamma-glutamiltranseptidasa, se encontró únicamente el pargraph 44775, a las cuales en la misma NCBI se descargó su FASTA, y en el software de Uniprot, en la página de Uniprot, se adquirieron los códigos que era B7FBL4 para la gamma-glutamiltranseptidasa y B7G686 para el pargraph 48175. Luego de esto se hizo una determinación de los motivos y los dominios utilizando las herramientas de ProCyte y PFAM. Luego se hizo una estimación de estas características físico-químicas utilizando las herramientas de ProParam y ProScale. Luego también se estimó sus estructuras secundarias utilizando los software de NPS, utilizando el algoritmo de GOR4 y el software de Cyret. Y por último, para la estimación de la estructura 3D, se utilizaron los dos software, Unitaser y el software Swiss Model. Para esto, como se hizo un modelamiento por homología, se utilizaron dos plantillas. Se utilizó la plantilla 2PBD2BTW, perteneciente a una fitoqueratina sintasa 1 de Nostoc, para hacer el modelamiento de pargraph 48175, que es la fitoqueratina sintetasa, y se utilizó otro PBD, el 4Y23, que es una transferasa del Bacillus ligniformis, para hacer el modelamiento de la gamma-glutamiltranseptidasa pargraph 44775. Bueno, cuando se hizo la búsqueda con la herramienta Genoma Data Viewer, se encontró que el pargraph 48175 se encuentra ubicado en el cromosoma 16. Luego, cuando se hizo el BLAST, se encontró que esta tiene un dominio de fitoqueratina y que pertenece a la familia de las peptidasas C39. Para el caso de la gamma-glutamiltranseptidasa, se encontró que está ubicada en el cromosoma 5 y que tiene un dominio de gamma-glutamiltranseptidasa. Ambas proteínas comparten más de 200 residuos con proteínas similares de cianobacterias, como son las fistuleras solares y la talasórea pseudonana. En cuanto a la predicción de sitio activo, que se utilizó la herramienta de PFAM, la página PFAM, nos encontramos que el pargraph 48175 tiene un dominio de fitoqueratina que va desde el residuo 292 al residuo 546. Y este dominio presenta su sitio activo tres residuos. Uno es cisteína en el residuo 346, histidina en el residuo 487 y ácido aspartico en el residuo 505. Para el caso de la gamma-glutamiltranseptidasa, se encontró que tiene un dominio de gamma-glutamiltranseptidasa y que tiene en su sitio activo una treonina en el residuo 391. Esto coincide con la familia de las peptidasas T3 a las que fue caracterizada. Para la descripción de los estimados fisiológicos, encontramos que para el pargraph 48175, algo importante que se encontró en estos estimados fue que en el gran promedio de hidropaticidad dio un valor de menos 0,391, infiriendo de que posiblemente esta proteína sea hidrofílica.
Y para el caso del Paragraph 44775, el índice de gran promedio de hidropaticidad también nos arroja un valor negativo de menos 0,201, infiriendo también pues que posiblemente sea una proteína hidrofílica. Para la estimación de las estructuras secundarias, sobresalen para ambas proteínas de que en gran porcentaje sobresalen las alfa hélices, las hebras extendidas que posiblemente sean láminas beta y las random coil. Esto se estimó utilizando el método de probabilidad de inferencia bayesiano GOR4. Para la predicción de la estructura terciaria de la proteína Paragraph 48175 utilizando el software eTaser, se encontró que obtuvo un modelo con un puntaje C de menos 2,91 y un score TM de 0,38 con una incertidumbre de 0,13. Para realizar este modelo se utilizó la plantilla dada por el usuario, que fue el 2BTW de fitoquilatina sintetasa 1 de Nostoc, con un Norman Z-score de 10. Y para la predicción de su función, utilizando este mismo servidor de eTaser que observamos en el cuadro a la derecha, se obtuvo con un puntaje EC que tiene función hidrolasa y su posible número EC es el 3.2.1.20. Para la estimación del sitio activo, se encontró que para el Paragraph 48175, con un score S de 0.1, tiene un ligando de 3-gamma-glutamilcisteína y que este ligando de 3-gamma-glutamilcisteína está compuesto por estos residuos. Cabe resaltar que este ligando encontrado en el Paragraph 48175 guarda relación con el que se encontró utilizando este mismo servidor de eTaser en la fitoquelatina sintetasa de la planta Arabidopsis thaliana, que mostró tener este mismo ligando 3-gamma-glutamilcisteína con estos mismos residuos. Bueno, hasta aquí. Bueno, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que el Paragraph 48175 fue categorizado o fue estimado que posiblemente pertenezca a la familia de las peptidasas C39 y que esta familia se caracteriza por tener en su sitio activo cisteínas e histidina. Pero según literatura encontrada, se encontró que la fitoquelatina sintetasa en Nostoc pertenece a la familia de las papaínas proteasas, de las papaínas cisteínas proteasas, y que esta familia se caracteriza por tener en su sitio activo cisteínas, histidinas y ácido aspartico. Esto guarda homología con lo que se encontró en nuestra proteína de estudio y también con las fitoquelatinas sintetasas de la planta Arabidopsis thaliana. Aparte de esto, también se encontró que las tres proteínas, tanto Paragraph 48175 como las proteínas fitoquelatinas sintetasas de la planta y de Nostoc, guardan conservado un agujero de oxianión que se forma entre el residuo 64, que es un glutamato, con la cadena lateral amida de la cisteína del residuo 70. Y que este agujero de oxianión se cree que lo que hace es polarizar ese sustrato de unión escindible dentro de esta enzima como tal. Entonces, cabe resaltar de que aunque se muestre que compartan estas características, no necesariamente infiere de que esta proteína de estudio ya comparta la misma función. Según literatura encontrada, se muestra de que para que de que las proteínas que presenten una secuencia, una homología en su secuencia de más del 50%, se puede inferir de que pueden compartir la misma función. Dado el caso de que con nuestro alineamiento realizado con la herramienta T-Coffee se encontró que estas tres secuencias de proteínas tienen una homología del 89%. Entonces se puede inferir que pueden compartir la misma función.
Entonces, como conclusiones tenemos que para el modelamiento de la proteína Pargraph 48175 se utilizó la plantilla PBD2BTW y que este modelo obtuvo un C-score de menos 2,91 con un TM-score de 0,38. Según el manual del ITASER nos mencionan que para que sea un modelo confiable tiene que estar por encima de menos 1,5 y tener un puntaje TM mayor a 0,5. Este puntaje que no es tan alto puede deberse a sesgos en el servidor, como lo es el desarrollo de métodos más fiables para el reconocimiento de plantillas de homologías distintas. También tenemos que para la determinación del ligando, en esta misma proteína Pargraph 48175 se determinó que tiene ligando 3-gamma-glutamilcisteína y que comparte estos mismos residuos que fueron encontrados con este mismo servidor en la fitoquelatina sintetasa 1 de la planta Arabidopsis thaliana. Tenemos de que la estructura 3D de la proteína hipotética de Pargraph 48175 con el programa ITASER cuando se validó con la herramienta Swiss Model, no nos arrojó una buena medida Q, dando como resultado un modelo de 3D de baja calidad, menor a menos 4. Esto puede deberse, uno, en que la fitoquelatina sintetasa exhibe, o sea que el plegamiento de la proteína puede inferir en funciones diferentes. También que las fitoquelatinas sintetasas son distintas, o sea, se muestran distintas a las estudiadas. Cabe resaltar que Nostoc, la enzima fitoquelatina, contiene el dominio catalítico de sintetasa eucariota y que puede actuar como glutatión hidrolasa y débilmente como peptidoligasa. Esto guarda coherencia con lo que se estimó de la función de esta proteína, que se encontró que tiene función hidrolasa. También tenemos que la proteína Pargraph 48175 contiene 604 aminoácidos que tiene un peso molecular de 67 kilodalton y un punto isoeléctrico de 9.7. Que su estructura secundaria se estima que tiene un valor de alfa hélices de 14.4, unas láminas beta de 19.87% y Ramdan coil en un 65.73. Información recopilada de 14 fitoquelatinas sintetasas de plantas estudiadas en el 2019 mencionan que estas fitoquelatinas tienen un tamaño aproximado de 452 a 545 aminoácidos y un peso molecular de 51,55 a 60,38 kilodalton y valores de punto isoeléctrico de 5.29 a 6.90. También fitoquelatinas sintetasas encontradas en el gusano parasitario Schistosoma manzoni mencionan de que esta fitoquelatina tiene aproximadamente 541 aminoácidos, tiene un punto isoeléctrico de 7.91 y un peso de 61.351 dalton. Estas características son más parecidas a nuestra proteína de estudio Pargraph 48175. Todas estas son pertenecientes. Todas estas fitoquelatinas que fueron mencionadas anteriormente son pertenecientes al dominio de fitoquelatinas. Para la proteína Pargraph 44775 se obtuvo un modelo con un C-score más alto de 0,66 y un TM-score de 0,8. Se utilizó para realización de este modelado una única plantilla que fue la 4Y, el PBD 4Y23, que es una transferasa de Bacillus licheniformis. Para la predicción de la función, utilizando este mismo software, en el cuadro de arriba se evidencia un C-score de 0.4, la función transferasa con un posible ST de 2.3.2.2. Y en el cuadro de abajo nos muestra la estimación de su sitio activo con una puntuación C de 0.2 y nos muestra que posee en su sitio activo una treonina en el residuo 391. También de estos aminoácidos encontrados en el sitio activo sobresalen estas dos glicinas, 475 y 476,
que ahora más adelante voy a comentar por qué es importante que hayan ellas sido identificadas en este sitio activo. Pero como conclusión para la proteína Paragraph 44775 tenemos de que pertenece al dominio de la gamma-glutamil transpeptidasas y que tiene un dominio que inicia desde el residuo 53 a 575. Que según la herramienta PEFAN pertenece a la familia de las peptidasas T3 que se caracterizan por tener una treonina en su sitio activo. Con la herramienta eTaser se logró evidenciar que tiene posiblemente un EC de transpeptidasa 2.3.2 con un score de 0.401. Y también para la predicción del sitio activo se encontró que con un C-score alto que tiene una treonina en su sitio activo en el residuo 391 y que tiene estas dos glicinas ubicadas en el residuo 475 y 476, que estas son las mismas que fueron encontradas en la gamma-glutamil transpeptidasa de E. coli y que estas dos glicinas son importantes porque ayudan a sostener la unión que se da entre el gamma-glutamilo y la enzima gamma-glutamil transpeptidasa. Además, también se encontraron otros residuos en esta bacteria, que fueron la treonina, la asparagina y el ácido aspartico. Usando la herramienta eTaser, se tuvo un modelado de estructura 3D con un C-score de 0.66 y un TM de 0.8, que luego a ser validado con la herramienta Swift Model, se obtuvo un plot de Ramachandran de Dram que tenía el 93.0% de los ángulos de torsión en las áreas permitidas y solo el 2.01% en los valores atípicos. También se obtuvo una medida Q de menos 3.46 y una medida GMQE que nos habla sobre la homología que hay entre la proteína de estudio y la plantilla utilizada de 0.64. Para hacer este modelado se utilizó la misma plantilla 4Y23 de Bacillus licheniformes. Entonces, ¿qué nos queda como miras hacia el futuro, a futuras investigaciones? Pues corroborar todos estos datos obtenidos a partir de modelación in silico con métodos experimentales como cristalografía de rayos X, técnica para la clonación de genes, evaluación de la función de sitios de activos de proteínas. De esta manera, complementar y validar esta información existente en estas bases de datos. Y se espera, por medio de esta investigación, incentivar la participación en estudios de tipos in silico, ya que es un campo con bastantes estudios novedosos que nos permiten hacer aproximaciones e investigaciones in vivo e in vitro. Gracias. Jennifer, muchísimas gracias. Ana Teresa, das el pie para las preguntas. Ana Teresa. Bueno, entonces yo... Perdón. Ya, ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Sí, te escuchamos. Ok, no, decía que felicito a Jennifer porque manejó muy bien el tiempo. Yo sé que en estas situaciones a veces uno cuando está presentando quisiera que el tiempo se alargara, pero veo que lo hiciste muy bien, como que lo ensayaste y eso es importante. Bueno, a partir de este momento entonces contamos con unos 10 o 15 minuticos para que tu tutor, si desea pues a reforzar en algo y si lo considera. Si no, pasamos directamente a los evaluadores. Muchas gracias, Ana Teresa. Yo simplemente quiero darle la felicitación a Jennifer. Creo que el trabajo habla por ella. Es el esfuerzo de bastantes meses de duro trabajo y básicamente quiero felicitarla que pese a los inconvenientes técnicos
asociados a la conectividad, que creo que para los jurados son evidentes, que tenemos que acostumbrarnos un poco en esta nueva normalidad. Jennifer, lo supiste manejar muy bien, así que felicitaciones. Creo que simplemente para que quede el registro, te doy las gracias por obviamente confiar en el trabajo que te acompañé, y nuevamente mil felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, entonces, como Juan David fue muy breve, entonces tenemos espacio para los evaluadores. No sé quién desea empezar, si Tito o Arle. Por mí, si usted desea, profesor Arlet, empiece. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo me uno a las felicitaciones para Jennifer y obviamente para Juan David. Yo, digamos que no soy experta, pero sí me gusta, me apasiona mucho el tema y la verdad que hicieron un trabajo sobre todo muy completo, muy analítico de toda esa información que a veces, digamos que puede verse reflejada en una tablita, pero que muchas veces no nos tomamos el tiempo para analizar y ver cuánta utilidad tiene esa información. Entonces, yo admiro mucho del trabajo, la capacidad de analizar dato por dato, información por información. La verdad que es un trabajo que abre muchas expectativas, mucha utilidad, sobre todo en la parte del diseño de metodologías experimentales. ¿Sí? Entonces, por eso te felicito enormemente. Tengo una pregunta con respecto a las fitoquelatinas. Yo quería saber si encontraste, por ejemplo, alguna ruta específica en la cual ella pueda intervenir o ellas puedan intervenir ya propiamente en el proceso de biorremediación. Viste que hay muchos caminos o muchas rutas bioquímicas que te permiten, por ejemplo, bioacumular, bioabsorber. Entonces quería saber si habías encontrado alguna ruta asociada en las cuales se pudieran mencionar este tipo de enzimas. Bueno, bueno, por literatura, lo que yo encontré fue que ella tiene un extremo N terminal y un extremo C terminal, la proteína como tal. Este extremo C terminal tiene unos aminoácidos que están muy bien conservados y que permiten quelar metales pesados como el cadmio y otros tipos de metales pesados. Esa primera introducción lo que hace es permitir interiorizar al alga como tal este metal pesado a la vacuola, que es donde ella va a hacer todo el proceso de acumulación como tal, y ellos lo hacen en forma natural, porque esta es su línea de defensa contra agentes reactivos de oxígeno. O sea, ocurre en la naturalidad del alga. Por eso es que también yo decía de que ella era un biomarcador para la presencia de metales pesados. Ok. Y dentro de las estructuras resueltas que encontraste, sobre todo, me dijiste que habías encontrado algunas proteínas y que habías encontrado algunos dominios, ¿verdad? ¿Existe alguna estructura resuelta donde se haya visto cómo se pegan al sustrato? Bueno, primero, no sé si son promiscuas o si son específicas, pero quisiera saber si hay alguna referencia de cómo se pegarían estas a los sustratos o a los metales sería. Ok, ellas tienen la propiedad quelante, o sea, atrapan en su sitio de C terminal, porque hay un artículo que mencionan sobre la importancia del extremo C terminal en las fitoquelatinas sintetasas, y mencionan de que ellas tienen gran relevancia, sobre todo para eso, para permitir la unión de este metal pesado a esta enzima fitoquelatina sintetasa como tal. Claro. Bueno, con respecto a eso, en realidad te pregunto porque viste que cuando se analiza ya la estructura, si se tiene la estructura resuelta, es interesante ver cómo todo el sitio, no solamente la parte donde está el carbono, sino
todos los aminoácidos que están alrededor cómo giran, ¿sí? Y ese giro que hacen te va a dar a ti una idea de qué tan eficiente puede ser la función que está cumpliendo la enzima dentro de ese proceso de biorremediación, ¿sí? Entonces, es importante saber, por eso te preguntaba, si de alguna manera se tiene alguna estructura resuelta donde el sustrato esté pegado y ver cómo es ese giro, porque de ahí, digamos, tú vas a encontrar un valor agregado, un valor industrial, un valor biotecnológico muy importante para estas enzimas. Muy importante, ¿sí? Exacto. Sí, claro, bueno, entonces eso es interesante verlo. Después otra preguntita que te quería hacer era con respecto a los, tú habías encontrado como unas enzimas flanqueantes de tus enzimas hipotéticas, ¿sí? Unas proteínas, unas secuencias, ¿viste? Donde me mostrabas en el cromosoma el sitio específico donde estaba ubicada tu proteína hipotética en las diapositivas, y tenías unas flanqueantes alrededor, unos genes, digamos, que estaban ubicados alrededor diferentes, de ese sitio. exacto. ¿Se conocen algunas funciones específicas para esas proteínas flanqueantes? Bueno, sí. Algo importante que, bueno, no sé si se me olvidó mencionar, es que el par-Graph 48175, que es la enzima que pues se cree que puede ser una fitoquelatina sintetasa, está ubicada en el cromosoma 16 de este genoma de esta alga. En este cromosoma 16 también se encuentra ubicada la TPasa5, que es una enzima que también por literatura se ha encontrado que le otorga al alga resistencia a metales pesados como el cadmio. Y es más, en las plantas se dice que esta enzima es la que se encarga de llevar los metales pesados que ella ha acumulado a los, ¿cómo se dice eso? A los nuevos nacimientos de hojas. O sea, como un método para ella misma hacer el proceso de detoxificación de estos metales pesados. Entonces, sí hay otras proteínas que se encuentran ubicadas en ese cromosoma 16, pero también encontré por literatura que no necesariamente, ¿cómo te digo? Que no hay un orden, o sea, no existe un orden, por ejemplo, que estén ubicadas en el cromosoma 16, no necesariamente significa que es porque ahí se encuentren todas las proteínas que interfieran en la parte de resistencia a metales. No, sí, pero sí puede deberse a transferencias de manera horizontal de otros organismos como las bacterias. Sí puede darse esa transferencia horizontal de ese tipo de genes. Y más que se ha descubierto de que estas bacterias son las que transfieren por evolución este tipo de genes de resistencia. Claro, sí, yo precisamente la pregunta es precisamente pensando en las islas en las islas genéticas, viste que cuando hay funciones bien específicas y hay genes, digamos que rodeando sobre una misma función, puede ser que se transfieran ese tipo de funciones. Entonces, eso también sería interesante por lo menos mirar cómo se comportan las que están al ladito, o sea, qué es lo que hacen, qué estructuras tienen, si son o no son similares. Bueno, Jennifer, me habías mencionado de un residuo, ¿sí? Que habían encontrado como una similaridad dentro de Arabidopsis thaliana con respecto a las enzimas que tú estudiaste, ¿sí? Que tiene un ligando que es el 3-gamma-glutamilcisteína, que es parecido al ligando que tiene la planta de Arabidopsis, ¿sí? Sí. ¿Qué características aporta ese dominio o ese residuo? Ese ligando es el que se encarga como tal de quelar, de ayudar a la parte de quelación de estos metales pesados como tal. Y, bueno, espérate, yo también tengo algo que es que ese ligando... Perdón, cuando te hablo de características, te digo, por ejemplo, los aminoácidos que están presentes tienen unas características, ¿verdad? Unas características químicas que van a aportar una propiedad. Entonces, más que todo es relacionando esa estructura de ese residuo, si se puede relacionar de alguna manera con la función que cumple en la enzima donde está presente y que cumpliría en la enzima, perdón, y que cumple en Arabidopsis. No sé si hiciste ese análisis.
Bueno, por literatura encontré que estos residuos que son de glicina, prolina, alanina, tirosina, juegan un papel importante, esencial en la formación de ese complejo quelante con el cadmio o el arseniato. Eso fue lo que por literatura encontré que tenía función ese complejo quelante, ese ligando como tal, en la planta, pues. Ok. Bueno, y mi última pregunta es con respecto a, tú mencionaste como unas expectativas, ¿verdad?, que se tienen sobre el tema y sobre los aportes, y encontraste algunas características, digamos que propias de la proteína, donde determinaste un punto isoeléctrico, determinaste la polaridad que tiene las enzimas que simulaste. ¿Esos datos para qué te sirven en las perspectivas que se tienen del tema? ¿Para qué te servirían, por ejemplo? Bueno, dentro de las características de estimación de biológicos, se tiene, por ejemplo, que es el punto isoeléctrico, que se caracterizó el punto isoeléctrico, se caracterizó también la vida útil estimada en una célula. También se estimó lo que es si son hidrofílicas, con el gran promedio de hidropaticidad. ¿Y a mí qué me puede ayudar en esos estimados? Por ejemplo, algo importante que vi cuando observé esos estimados es de que esas proteínas salieron ambas hidrofílicas. Entonces, por ejemplo, en los modelos que tú me dices que se pueden hacer, esto que me hayan salido hidrofílicas me guarda coherencia con la función que cumple cada una de estas proteínas. ¿Por qué? Porque la gamma-glutamiltraspeptidasa funciona en el espacio extracelular y para esto necesita que ella sea hidrofílica. Y la peptidasa también se requiere que esta enzima sea hidrofílica. ¿Para qué? Para hacer una quelación de estos metales pesados. Entonces, esos valores de estimación sí sirven para dar como una idea de cómo es el comportamiento de estas proteínas, su comportamiento en ese punto isoeléctrico, de cómo tiene que ser ese ambiente de cultivo para que no causen una abrogación en la función de estas enzimas. También nos puede hablar de qué tan estables, por ejemplo, el índice alifático nos puede hablar de qué tan estable pueden ser estas proteínas. También la pureza con el grado de absorbancia, que no lo coloqué, pero también se estudió. Son estimados que nos ayudan sobre todo a observar ese tipo de características de la proteína para lograr un ambiente óptimo para el funcionamiento de ellas, pues en modelos ya de reactores y cosas así como tal. Ok, bueno, yo ratifico mis felicitaciones para Juan David y para Jennifer. No tengo más preguntas. Jennifer, bueno, creo que ahorita es mi turno para preguntarte. Entonces, bueno, antes que nada, también igual felicitaciones. Me parece que es un trabajo bastante detallado en muchos aspectos y sobre todo, pues, bastante valioso porque, pues, igual son campos que faltan estudiarse. Entonces, necesariamente el tema de las proteínas hipotéticas sigue siendo un dolor de cabeza mucho para muchos campos de la microbiología y otros campos de la biotecnología, y pues eso está muy bien porque pues ahí hay bastante por hacer. Entonces, aquí están varias de mis preguntas. Jennifer, la primera es, ahorita justamente que mencionaste que es hidrofílica y que el método de la enzima es a través de quelación, ¿sí? Quiero también ponerte como en contexto que las membranas de las células, por ejemplo, en general son hidrofóbicas, lo contrario, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir entonces de lo que acabas de explicar es que esta proteína va a tener más que nada una interacción soluble y no tanto con la membrana de la biomasa, ¿sí? Okay. Y en la primera parte de que tú describes la tesis, te refieres mucho a la parte de la biomasa, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero dar es,
¿hasta qué punto esta enzima la podemos pensar en el campo de la biomasa, si de hecho la interacción química no es tanto con la biomasa, es más bien soluble, ¿sí? Entonces, aunque estas dos cosas son como que divergentes, ¿cómo las puedes ver aplicadas ya pues en campo, ¿sí? Bueno, en los procesos biotecnológicos, como por ejemplo la bioremediación, usted sabe, bueno, hay dos tipos de procesos. Hay de bioabsorción, que es con estas masas que no necesariamente tienen que ser vivientes, y también hay de bioacumulación como tal. Entonces yo diría que por el mismo funcionamiento de estas proteínas se podría aspirar a cultivar biomasa que nos permita bioremediar en forma de bioacumulación este tipo de contaminantes. O sea, yo me apuntaría a esa parte, no a utilizarla como se dice, como masa inerte, como biomasa inerte en una celda o una cosa así. No, yo no aspiraría a ese tipo de trabajo, de diseño de reactores y eso. Muy bien. Sí, eso está muy bien y también como para que lo tengas en cuenta, ¿no? Porque al fin de cuentas el mecanismo de dónde actúa la enzima, pues también como que va a depender de cómo vas a utilizar la célula, el cultivo, al fin de cuentas, ¿no? Entonces eso, muy bien. La segunda cosa que te quería preguntar es, con lo que ya has practicado de iTaser, debes estar un poco familiarizada con el tema de los templates, los moldes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que pues este problema matemático bioinformático de determinar la estructura de una proteína es súper complejo porque son muchas iteraciones, muchas variables. Digamos, si hay un átomo, el siguiente está a un determinado rango de rotación. ¿En dónde lo ubicas? Es muchísimas posibilidades y siempre encontrar como que el punto óptimo es computacionalmente pesado, ¿sí? Y el rol de esos templates, de estos moldes, es justamente como que reducir estas variables matemáticas a un espacio más limitado, de manera que la solución sea encontrada más rápidamente, ¿sí? Y de lo que también mencionabas en algunas de las diapositivas, es que varias de las muestras, no, varias de los moldes que escogiste, por ejemplo, se refieren a Nostoc, a Thalassiosira, a Navaena, ¿no? Entonces, la pregunta que se me viene a la mente es, pensando ya como más aterrizado en la biología, aterrizado más en la realidad, y no tanto como en meterle datos a iTaser y ver qué sale, ¿sí? ¿Piensas que estas fitoquelatinas o estos moldes que utilizaste en la vida real, suponiendo que conocemos ya la estructura cristalina de Pheodactylon, qué tan distinto es respecto a Nostoc, a Thalassiosira, a Navaena, ¿sí? Por ejemplo, Thalassiosira es una alga marina, ¿sí? Entonces, ¿tú esperarías ver alguna diferencia por el hecho de la salinidad en el mar o cosas así? No sé. ¿Tú qué has pensado al respecto? Bueno, que he pensado de que, o sea, el iTaser nos da pues aproximaciones con base a plantillas que él encuentra por homología de secuencia, de esa secuencia que nosotros pues le estamos brindando, y que pues ella la va a relacionar según los PDD que pues estén en su base de datos. Por ejemplo, usó para este caso de Nostoc, que Nostoc también es una alga. ¿Qué encuentro yo en similitud con estos tres organismos, lo que es la Thalassoria y Nostoc y el Phyllodactylum triconutum, que ambas son diatomeas? Y ellas tienen, por ejemplo, la Phyllodactylum, depende del ambiente en que se cultiva,
tiene varios tipos de morfologías, tiene morfología fusiforme, tiene morfología peñada. Entonces yo pienso que sí podría dar un estimado, o sea, compararlos con este tipo de organismos, puede dar un estimado de cómo podría ser funcionalmente esta proteína. O sea, yo pensaría que sí, profe, sí podría ser muy parecido, porque igual ellas guardan cierta conservación evolutiva al ser dentro del mismo grupo taxonómico. A diferencia, me da más incertidumbre es en el caso de la proteína gamma-glutamil transpeptidasa, que se utilizó un PBD de un Bacillus licheniformis. En ese caso, de pronto, me da un poquito más de inseguridad, pero me voy al tema de que este tipo de proteínas utilizadas para resistencia como tal vienen de un linaje de bacterias. Entonces, sabiendo de que este Phyloaltinum tricornutum tiene un linaje tan variable, que es en los estremenófilos, podrían entrar en esa coherencia en la misma función de proteínas, diría yo. Me iría por ese linaje como tal. Entonces, sí. Y muy bien que notas ese punto de Bacillus, ¿sí? Porque sí, ese era justamente uno de mis comentarios, ¿sí? Comparar alga contra alga, ¿sí? Pero alga contra bacteria, ya sí, vamos abriendo el rango del árbol evolutivo, ¿no? Entonces, eso pues también implica miles de años de evolución en proteínas y tal. Entonces, bueno, pero sí, lo que dice está muy bien. El otro punto que te quería preguntar es, en varios de los resultados que indican un rango de 46-59% de random coils, ¿sí? Y una característica que tienen los random coils es que ellos tienden a ser, bueno, no todos, pero consistentemente se puede decir que son intrínsecamente desordenados, ¿sí? Y si son desordenados, imagínate lo complejo que debe ser para iTaser, el algoritmo que está trabajando ahí, la maquinaria, es cómo encontrar que este rompecabezas calce si de hecho es intrínsecamente variable, ¿sí? Y es un número grande, ¿no? Porque pues 46-59% quiere decir entonces que si tienes toda la proteína, pártala por la mitad es casi que aleatoria, ¿sí? Entonces... Sí. Es un reto grande, y de hecho eso se observa con la cantidad de proteínas putativas, porque justamente mientras más variable es una proteína, más difícil es asignarle una función, y por eso justamente es putativa, ¿no? La cuestión la quería preguntarte aquí es, sin tener que ir al laboratorio y sin tener que hacer cristalografía, ¿qué otras opciones, qué otras ideas pensarías, por ejemplo, habiendo más tiempo, más recursos computacionales y demás? ¿Cómo harías tú para ayudar a tener mayor claridad y menos confusión respecto a este ruido de fondo que traen estas secuencias que son intrínsecamente variables? O sea, pero también en estudios in silico. In silico. Tienes todas las bases de datos del mundo, los mejores computadores del mundo, todo el tiempo para que quieres para trabajar. ¿Qué harías? Bueno, yo pienso, le digo lo que pienso sinceramente. Sí. Bueno, esa random coil que estamos determinando tanto en el paragraph 48175, la gamma-glutamil transpeptidasa, como dice usted, aparecen en un gran porcentaje de estas proteínas. Yo pensaría, o estuve leyendo, que esas random coil les dan flexibilidad como tal a las proteínas, las hacen flexibles. Yo compararía eso que se obtuvo con el programa iTaser, con lo que nos da el software Cyret, que nos hace, que nos estima si, pues esa cantidad, o sea, gráficamente,
dónde se encuentran ubicadas las láminas beta, dónde se encuentran ubicadas posiblemente las alfa hélices, y dónde se encuentran ubicadas posiblemente estas Rantan Coil. También se puede conocer, por ejemplo, por literatura, algo importante, y es que en el sitio activo de la gamma-glutamil transpeptidasa en una lámina beta se encuentra el sitio activo. Entonces, no sé si teniendo ese conocimiento, recopilando, se puede reconstruir como tal la composición, una composición más clara en cuanto a estas alfa hélices, estas beta láminas y estas random coil. Pero igual esas random coil siguen siendo un porcentaje incierto, como dice usted, de la proteína como tal. Sí, fíjate que de los resultados que tú obtuviste, y que también quiero que lo pienses, por ejemplo, que ya con lo que tienes ya es un paso grande para empezar a visualizar cuál sería el siguiente paso, ¿no? Es, por ejemplo, tú ya tienes este diagrama de Ramachandran, ¿sí? Y tú sabes que donde hay estas nubes que están bastante concentradas, esas son como los lugares que básicamente hay seguridad o certeza de que el ángulo de rotación va a ser pequeñito. Pero si ves que hay unos puntos que se ubican como que lejos, ¿sí? Entonces, podrías, por ejemplo, en estudios posteriores, enfocarte solamente en esos sectores donde hay poca movilidad, porque ya se sabe que lo demás va a ser variable. Entonces, ya los estudios más finos que puedes pensar a futuro, por ejemplo, podrían ser en esas regiones, ¿sí? Más otras ideas más que bien podrían ser aplicadas para otros proyectos, pero pues que no vienen al caso ahorita, ¿sí? Y ya, yo creo que esas son todas mis preguntas. Felicitaciones otra vez, Jennifer. Muy bonito trabajo y quedo pendiente aquí que es el paso siguiente de esta defensa. Bueno, gracias, señores evaluadores, por sus aportes y nuevamente felicitaciones a Jennifer y a Juan David. Bueno, en este instante, si alguna de las personas que están participando como público desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. ¿No hay preguntas? Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat, Jenny. Ok. En el chat. Mira, a ver. Revisa el chat, Jenny. Alejandro. ¿Existen aplicaciones actuales en bioremediación usando fitoqueratina? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Aló? Alejandro, ¿esa es la pregunta? Dice que sí. Ok. Bueno, sí. En años atrás, como en el 2005, se comenzó a hablar de estas propiedades de bioremediación que tiene el alga como tal. Se hablaba, o se logró, ¿cómo se dice eso? Como caracterizar que ella posee diferentes enzimas, por ejemplo, que participan en esta defensa contra los agentes reactivos de oxígeno, como son la dismutasa, la superóxido dismutasa, la catalasa, y el glutatión reductasa y otro tipo de enzimas. En esos estudios que se encontraron, ellos hicieron pruebas no como tal con la enzima fitoqueratina sintetasa, sino con el alga como tal, y sí notaban que había reducciones en esos medios con la adición de metales pesados cuando se cultivaba con el alga. Entonces sí he visto estudios donde relacionan el alga como tal con este tipo de metales pesados, pero utilizando la enzima fitoqueratina sintetasa como tal, hasta ahora no lo he observado, no sé si de pronto pues no lo he visto, pero hasta ahora no los he observado como tal utilizando la enzima propiamente. Ok. Gracias, Jennifer. ¿Quedó tu duda resuelta, Alejandro? Bueno,
Si no hay respuesta, hay otra pregunta de Alejandro también en el chat, otra vez. ¿Piensas que sería más eficiente el uso de la enzima directamente? Bueno, esto lo estuvimos conversando con el profesor, el evaluador, el señor Tito, estaba mencionando de que, bueno, lo que decíamos, de que era más fácil utilizar para este tipo de trabajos de biorremediación la biomasa como tal. ¿Por qué? Porque las algas están en el ambiente soluble, a comparación de que si uno coge una biomasa inerte, para este tipo de tratamientos, pues no serían tan eficientes como tal. No sé si te contesto la pregunta o no sé. Bueno, ¿no tienen más preguntas en el chat? Bueno, entonces, no sé si Juan David desea cerrar con algo o simplemente pasamos al siguiente paso de esta sustentación, que es que los jurados califiquen, ¿cierto? Y yo creo que Jimena les hizo llegar el acta, ¿no? Donde van a evaluar. Ok. Sí. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, simplemente les doy unos minuticos para que cada uno haga su evaluación y pueda emitir, podamos emitir si fue aprobado o no aprobado. Es lo único que van a decir cada uno. Ya las otras, un momentico, Juan, lo que es enviar el acta y eso pues lo haremos posteriormente, ¿sí? Pero por lo pronto ahora simplemente dar su veredicto, si aprobó o no aprobó, o si aprueba con alguna condición. ¿Listo? Juan, ¿sí? ¿Te escuchamos? La profe Jimena me pidió el favor que les hicieran una sala especial para que los dos se puedan reunir. ¿Listo? Arte, ya te puse ahí. Entonces, si puedes salir por favor de esta sala, se reúnen ustedes tranquilos, no va a haber ninguna grabación para que ustedes puedan discutir como jurados. ¿Listo? Entonces, ok, entonces, ¿cuántos minutos? ¿Unos 15 minutos? ¿Les parece suficiente o necesitan más? No sé, ustedes me dirán. 15 minutos está bien. Ok, sí. Bueno, entonces luego se van a esa sala y luego los esperamos aquí. Bueno, Jennifer, puedes tomar agüita. Ok. Listos, queridos evaluadores, Anate. ¿Ya? Listo. ¿Ya regresaron? Ah, Sí, listo. aquí estamos. Bueno, ¿quién va a hablar en representación de los dos? No sé. Como quieran, profesor, como quieran. Bueno, nosotros hicimos la tarea completa. Yo no sé, profe, si tenemos que leer la discriminación de las notas. Claro. Bueno, entonces acá leo el acta de sustentación del 7 de abril del 2021. Siendo las 10 a.m. se reunieron por Microsoft Teams el jurado asignado por el comité académico del posgrado de la facultad conformado por Arlet Susana López Rivero, bióloga con doctorado en ciencias biológicas, y Tito David Peña Montenegro, ingeniero químico y microbiólogo con maestría en ciencias biológicas del área de microbiología, con el objetivo de evaluar la sustentación pública del trabajo de grado de maestría titulado Predicción in silico de enzimas vinculadas en la resistencia a metales pesados, fitoquelatina sintetasa y gamma-glutamil transpeptidasa en Pheodactylum tricornotum, presentado por la estudiante Jennifer Carolina Bonivento Calvo y dirigida por el docente Juan David Sánchez Calderón. Bueno, la calificación mía como evaluadora sería 43 puntos.
Y en el caso del profesor Tito, también da 43 puntos, sí, también es 43 puntos. Ajá. 43 puntos. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación en exposición, claridad y seguridad, obtuvo una calificación de 10. En el dominio del tema, obtuvo una calificación de 8. En la sustentación y aclaración de datos, obtuvo una calificación de 13. Y en las características del documento final, una calificación de 12. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a una calificación final aprobada. Muy bien. Bueno, un aplauso para la señorita. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Tenemos el gusto como universidad y como facultad entregar a la sociedad una nueva maestrante en la obra de la ciencia. La primera vez que virtualmente. Bueno, no, decía que tenemos el gusto como facultad y como universidad de entregar a la sociedad una nueva maestrante en biotecnología, hecho que nos llena mucho de orgullo porque sabemos que es una de las ramas de las ciencias básicas que tiene un auge hacia el futuro y que seguramente que si Jennifer sigue trabajando todo esto que ella ha hecho en su trabajo, pues irá a cambiar lo que es el uso de la biotecnología hacia muchas cosas que se necesitan bioremediar en el ambiente. Bueno, Jennifer, te felicito a Juan David por esa labor de tutor. Agradezco infinitamente también a los evaluadores por dedicar el tiempo para realizar esta evaluación de este trabajo. Si en cualquier momento necesitan una constancia de que ustedes participaron como evaluadores, con gusto desde la Secretaría Académica se les expedirá. Bueno, Jennifer, ya a tu correo, una vez yo tenga todos los documentos que te acreditan como egresada con sustentación, te enviaré a tu correo todos los requisitos de grado para que llenes la solicitud y en esa solicitud tú debes colocar cómo deseas el grado, si lo deseas público o si lo deseas privado. Te hago saber de antemano que las ceremonias públicas solo se hacen 2 al año. Una en febrero o enero y otra en julio o agosto. El resto serían ceremonias privadas y pues el costo del derecho de grado es un poquito más alto. Así que por ahí está Joel también esperando, entonces ya ustedes decidirán. Bueno, no sé, mi querido Juan David, si damos por terminada esta sustentación. Agradecemos también mucho a los estudiantes y personas externas que nos han colaborado con su asistencia, ¿verdad? Para una persona que hace una defensa de un trabajo es muy importante también saber que hay un público que le interesa. Y eso también anima mucho y motiva a seguir trabajando. Bueno, Juan David. Listo. Queridos doctores Tito, Arlet, muchísimas gracias por la colaboración y el trabajo dedicado hacia las observaciones sobre el maravilloso desempeño de Jennifer. Mil gracias. Entonces, a la Teresa creo que damos por finalizada la sesión, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, feliz almuerzo. Muchas gracias por su participación. Y sigan cuidándose. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Tito, por contar con usted. Bueno, con Arlet siempre contamos. Muchas gracias. Siempre un honor acompañaros hoy. Muchas felicitaciones, Jennifer. Feliz día. Gracias. Gracias.